Muy buenas noches para todos. Ya hoy, como cada 8 días, nos reunimos para hacer un pequeño estudio muy profundo, expositivo de cada versículo y cada capítulo del libro de Santiago. Hemos tratado de ir por toda la Biblia de esta manera y vamos a seguir hasta que terminemos y volvemos a comenzar. No hay que parar. Así de que hablamos de Santiago, una persona que escribió, dice él, comenzando a los hermanos que estaban fuera de Jerusalén, ¿no? Dando a conocerle a todos ellos como las normas y animarlos, ¿no? Entonces él se cuenta, y los estudiosos dicen, es hermano de Jesucristo, hijo también de María, y nos habla primero de cómo soportar las tentaciones, las pruebas, y cómo poner en práctica la palabra, hablando que de Dios no viene nada malo. Luego viene en la parte donde hacemos acepción de personas y empieza a corregir a los hermanos en la iglesia y habla sobre la fe, la gracia y las obras. Luego en el 3 nos habla de cómo dominar nuestras palabras para no ser presa del facilismo o del engaño, que el enemigo pueda tocarnos por ese lado. Y habla sobre que el que domina la boca o la lengua, como él la llama, en las palabras, puede dominar todo el cuerpo, es un hombre justo. Luego habla de las sabidurías, que como en el primer capítulo, que Dios las da sin medida, abundantemente. Aquí habla de que hay sabiduría que es incluso demoníaca, carnal, y la sabiduría de Dios. Y luego entonces va avanzando y llegamos ya al capítulo 4, donde él va a hablar, ha empezado a hablar a toda la iglesia, luego empieza a hablar ya como a los líderes. En el 3 habló a los maestros y pastores, y ahora continúa en esa misma línea. Y vamos a leer un pedacito en la versión internacional. Y dice, comenzando, ¿de dónde surgen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen por qué porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con mala intención para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O qué creen? ¿Que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Bueno, y ahí sigue, vamos a ver ahí para comenzar a ir desenmarañando todo este asunto tan especial. Y en la Reina Valera, entonces nos está dando como, bueno, va a leer la Reina Valera y habla como de esas razones que crean división, que crean pelea entre los hermanos. Está hablando la iglesia, pero que lo podemos aplicar al hogar, lo podemos aplicar a las empresas, lo podemos aplicar al gobierno, al país. Entonces, dentro de una comunidad cristiana hay unas razones que llevan a la contienda, a la división. Hay un versículo en Juan 17 que el Señor hace una oración al Padre y dice, Padre, que así como tú y yo seamos unos, el anhelo es que ellos sean uno, que seamos uno. Así, tú en mí, yo en ti, Él en nosotros, ellos en nosotros. Y entonces vendrá el fin. Una de las características del fin del mundo, cuando venga Jesús a la tierra, es que la iglesia estará unida. Pero hoy por hoy no vemos eso, o sea que quiere decir que el regreso del Señor está como demorado. Pero van a ocurrir cosas y van a haber eventos que van a llevar a que la iglesia se una. Y quiéralo o no, mis amados, en algún momento, ojalá no sea en este tiempo, pero va a llegar, en el tiempo que el Señor tenga destinado, va a haber mucha persecución. Ya empezó esa persecución fuertemente, mientras que esa agenda 2030, esa agenda
que está expuesta ya a todo el mundo, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde el aborto es algo maravilloso, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que se aplaude, donde tener pedofilia y eso es algo bien, donde no se respetan las leyes ni las normas es algo normal, donde quieren quitarle a las naciones su riqueza para volverlas pobres, donde no quiere que se multipliquen las personas, sino que acabar con el crecimiento de la gente, con los nacimientos, la eutanasia, el aborto. Cuando eso se comienza a dar, entonces ¿qué va a haber? Persecución al que defienda eso. ¿Y quiénes defienden eso? La iglesia cristiana, los hijos de Dios. Entonces, cada vez que usted diga que está en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra del abuso, en contra de lo que usted diga, usted va a ser un enemigo, entonces lo van a perseguir. Y van a perseguir a la iglesia, le van a prohibir hablar, predicar, enseñar, decir cualquier cosa, como ya pasó en los Estados Unidos y en otros países, donde se prohibió el Nuevo Testamento porque habla supuestamente, ofensivamente, contra las personas del LGTBI. Entonces, imagínate que pues van a prohibir a los ladrones porque habla mal de los ladrones, va a prohibir a los políticos porque habla mal de los políticos, va a prohibir a los empresarios porque habla mal de los empresarios, va a prohibirla todo el mundo porque de todo el mundo la Biblia los juzga, porque todos somos pecadores. Entonces no solamente es contra nosotros, o sea, la persecución va a llegar, las leyes de la ley Mordaza, ahorita la ley que estaba en el Congreso acá en Colombia, para que los niños decidieran a los 3, 4 años o 5 años si querían ser hombres, mujeres y se mandaron a operar y el papá no podía decir nada ni la mamá. Imagínense. Pero eso que lo veíamos tan lejos ya está muy cerca. Eso es algo que va a suceder. Entonces va a haber persecución y yo pienso que ahí el Espíritu Santo va a aprovechar para unir la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿de dónde vienen las peleas, las riñas, las situaciones en las congregaciones, en las iglesias, en las denominaciones? Y empieza a hablar acá, entonces ya, ¿de dónde vienen? No es, y pregunta Santiago, no es de sus pasiones, deseos, pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, dentro de nosotros, o sea, hablando de nuestras pasiones que combaten dentro de nuestros miembros, o sea, avaricia, codicia, egoísmo, deseo de poder, deseo de fama. Eso es lo que lucha dentro de nosotros y es lo que transmitimos. Y dice, para completar ahí el por qué son las peleas, por qué son las divisiones, por qué son las guerras. Guerras entre hermanos, guerras entre hermanos de la iglesia, guerras entre iglesias, peleas entre iglesias, peleas entre la familia, hermanos con hermanos, papá con mamá, papá con hijos, hijos con padres. Esas peleas, guerras entre naciones. ¿Por qué son las guerras? Pues por esto que está diciendo Pablo, por las pasiones, los deseos, la avaricia, la codicia, el egoísmo. Es por eso. Eso es lo que lleva a las divisiones. Y termina, o concreta más bien, Santiago la idea diciendo, codician y no tienen. Vea que el problema es que la codicia. Y codician tanto, ¿por qué? Porque no lo tienen. No lo pueden tener. Matan y arden de envidia, o sea, matan la amistad, matan las relaciones, matan en el chisme, la parte de la murmuración. ¿Y arden de qué? De envidia. Dos cosas, codicia y envidia. Dos cosas que llevan a la guerra, que llevan a la división. Y no pueden alcanzar, dice acá, y no la pueden alcanzar porque combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Hacen lo que sean, meten pleitos, hacen todo para tener cosas que anhelan, desean por avaricia y codicia, pero no las pueden tener. ¿Y por qué no las tienen? Las desean, pero no las pueden tener. ¿Por qué? Entonces da la razón. Porque no piden. En lugar de estar peleando y queriendo obtenerlo del otro y envidiando al pastor o al líder o a lo que sea, al hermano de la iglesia,
En lugar de eso, lo que hacen es, para obtener sus cosas, en lugar de hacer eso, dice acá, en lugar de pedir. Yo estoy seguro que si usted va donde su pastor, su líder, o su hermano en la iglesia, o su papá, o su gerente, el que sea, usted va y le pide, de pronto hasta le da, ¿cierto? Si tiene algo, atrévase a pedir. Por eso allá el Señor hablaba en Mateo y en Lucas, que el que pide, se le da. El que pide, se le da. Hay que pedir, hay que pedir. ¿Y por qué no? Porque arden en envidia, ¿no? Porque no pedimos. Pero luego dice, ahora, hay algunos que piden, pero ¿cómo piden? Y no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. ¿Para qué? ¿Por qué piden mal? Porque piden para gastar en sus propios deseos, apetitos, deleites. Es egoísmo. En todo esto lo que podemos ver básicamente es egoísmo. Egoísmo, solamente egoísmo. No se ve otra cosa diferente al egoísmo. Entonces, las generalidades de estos versículos iniciando es hablando de cómo terminar con esas guerras, ¿no? Habla de la mayor característica de los cristianos que nos debería caracterizar, que es la de la unidad, estar unidos, pero la verdad es que no la tenemos. Esa es la verdad. Solo hay peleas, envidias, egoísmos. ¿Y por qué? En el fondo es porque queremos tener el control, no dejarnos dominar ni someternos, sino controlar. Espíritu de control, de gobierno, de manipulación, y usamos todo lo que sea para poder controlar. Entonces, hay unos procesos para poder acabar con esto, para poder terminarlo. Y cuando piden no reciben porque piden mal y piden para sus propios deseos y pasiones. Es por eso, pedimos egoístamente, vivimos en un sistema cristiano pero egoísta. Queremos lo de los demás, queremos tener un título, muchas veces estudiamos en el seminario, hacemos cursos, todo eso, pero es para poder escalar, no para crecer o sanar, sino queremos es escalar. Entonces, mire que en todo esto, ¿cómo podemos ir resolviendo esto? ¿Cómo buscamos la unidad? ¿Cómo buscamos tener otra vez esa forma de poder unirnos? Bueno, ¿cómo acabamos? Entonces, primero con la envidia, el egoísmo, porque eso es lo que nos está diciendo que es lo que causa las divisiones, ¿cierto? Las guerras, todas se causan, ¿por qué? Por esas pasiones, esos deseos de tener poder, riqueza, fama, y ser yo el primero, y yo el primero, y yo el primero. Todo se acaba cuando tú comienzas a hacer un proceso con Dios de morir a sí mismo. Y decir, Señor, ya no quiero ser yo, quiero que seas tú. Y pasamos entonces a darle el valor a Dios, y nosotros pasamos a ser que Dios sea el creador y nosotros su creación. Que Él sea el gobernante y nosotros los siervos. Que Él sea el padre y nosotros los hijos. Pasa en la casa. Cuando los hijos toman el rol que no les corresponde, se daña todo. Cuando la esposa no hace el papel de ayuda idónea, de sujetarse, se daña todo el hogar. Empiezan a haber problemas. Entonces tenemos que trabajar en esa búsqueda de romper el egoísmo, la codicia, la avaricia, el orgullo, porque eso es lo que lleva a las divisiones. Un hogar, una familia, una pareja que está bien, ¿dónde comienzan los problemas? En el egoísmo, en la envidia, y porque yo tengo que trabajar, y porque yo tengo que dar, y porque tengo que darme la casa, y porque usted sí puede trabajar y yo no, y porque usted también no lava la loza, es egoísmo, es envidia. Y no digo con esto que no nos colaboremos, se puede hacer, pero en el fondo queremos tener la posición y la altura, el lugar. Hay parejas de pastores que conozco, que la esposa se pone brava porque no le dan un título, no le dan ese lugar. Entonces el pastor le toca inventarse, él se va a llamar ahora apóstol y ella profeta, ¿sí? Para que quede también, y le da un ministerio, y usted se encarga de este ministerio, el apóstol, la profeta, la pastora,
y una cantidad de cosas, todo porque ella no quiere estar bajo la altura que está su esposo y quiere tenerla en un lugar. Muchos se separan y ella abre una iglesia. Allá en Estados Unidos ocurre mucho eso, que son dos pastores famosos y ella no se aguanta estar bajo, entonces se abren y se pelean, se divorcian y ella monta una iglesia y ahora ella es la pastora, la profeta y esas cosas, ¿no? La apóstol, todas esas cositas. Ok, entonces todo nace en el corazón, todo nace allá. Por eso dice la palabra de Dios que en el corazón, allá en lo profundo, es donde nacen las envidias, donde nacen los celos, donde nace todo lo que es malo y corrupto. Eso es, del fondo del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En Jeremías habla de esa parte, de que el corazón está lleno de maldad, no hay nada bueno. Isaías también dice que no hay nada bueno en el ser humano. Entonces, el ser humano desde que nace con una naturaleza caída, pecadora, con deseo de avasallar, ganar, obtener, dominar. Eso es natural en el ser humano por el pecado de Adán y Eva, por la caída. Entonces ahora el Señor nos está llevando a que nosotros como iglesia no podemos ser así. Dejemos de envidiar, de codiciar, de ser egoístas. Esa es la parte que no debemos dejar que nos domine, que nos domine. Estamos bien en esa primera parte. Y luego habla el 4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y entonces pasamos ahora a una parte donde la verdad ya le dice, mire, ustedes deben entender que ustedes no son del mundo. Como no son del mundo, entonces deben actuar de esta manera. ¿Por qué hay divisiones, peleas, pleitos, envidias, egoísmo en la iglesia? Porque ustedes están haciendo amigos del mundo. Muchas veces uno no quiere pasar por intolerante o por grosero o fanático y entonces uno tolera ciertas cosas. Tolera las vulgaridades, los chistes, las bromas y luego entonces tolera que en la casa el hijo lleve a la novia y se queden allá, y luego tolera que tomen en la casa, y luego que fumen, luego que metan marihuana, luego que pongan música, y no, pues para no ofenderlo, para que no pase por fanática. No. Entonces, mire que cuando uno sin darse cuenta, la línea es muy delgada. Una cosa es ser fanático y otra cosa es tener carácter cristiano. Un fanático, un religioso, es el que hace cosas para mostrar que él es así. Pero una persona con carácter, una persona que está en la voluntad de Dios, él obra la misma manera en la casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en el bus. Eso es carácter. Entonces debemos procurar eso. Y qué pena, en mi casa no es por ser fanático ni religioso, simplemente es que en mi casa hay unos principios. Usted tiene que decirle a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, de aquí hay unos principios. No es lo que digo yo. No es lo que diga mi padre, mi madre, no, es lo que dicen los principios para poder vivir en convivencia. En una empresa es igual. Hay unos decretos en el país, hay una constitución. En las iglesias hay unas normas. En la casa debe ser lo mismo y en la iglesia ni se diga. Unas normas que nos van a decir cómo debemos comportarnos. O almas adúlteras. ¿Qué es adúltera? Un adulterio. El adulterio es cuando alguien está casado y tiene relaciones con otra persona fuera del matrimonio. Eso se llama adulterio. Y lo que le está diciendo es generación adúltera, es que usted está conmigo, pero al mismo tiempo adultera con el mundo. Se va a rumbear, hace lo que hace el mundo, de pronto hace torcidos, de pronto se presta para negocios que no son correctos. Eso es adúltero, porque está con el Señor o está con el mundo. No seamos adúlteros, está diciendo acá Santiago. No saben que la amistad, o sea, tener amistad, complacer al mundo. Amistad es cuando yo tengo una amistad, es que es un amigo, que le escucho, le oigo y hago lo que él dice. Es enemistad con Dios. Mire que aquí empezamos a encontrar que nosotros los cristianos nos podemos enemistar con Dios. Y entramos en guerra con Dios.
Entonces hay unas situaciones bien duras. En el Antiguo Testamento el Señor llamó muchas veces al pueblo de Israel prostituta, adúltera, fornicaria. ¿Por qué? Porque estaban con Dios, pero al mismo tiempo estaban con el mundo. Incluso adoraban hasta los dioses de los que no eran, de los que eran vecinos de ellos, de los filisteos y toda esa vaina. Entonces, la amistad del mundo es volvernos enemigos de Dios. ¿Sabía usted que en muchas ocasiones usted ha sido enemigo de Dios y yo también? Y muchos. Y eso no debe ser correcto. Entonces, Santiago está reconociendo que podemos ser enemigos de Dios por hacernos amigos del mundo. Entonces, una cosa es que yo quiera ganar a gente, a mis vecinos, a mis familiares, y los quiera ganar, pero no los voy a ganar haciendo lo que ellos hacen, sino haciendo lo correcto. Por ejemplo, Jesús. Jesús fue y se metió con personas que eran malas, ladrones, prostitutas, estafadores, gente perversa. Pero él no fue a hacer lo que ellos hacían. Él fue a decirles cómo lo hacía él. Él llevó el reino de Dios a esos lugares. Donde usted vaya, compórtese como un cristiano. No necesita decir nada, no necesita predicar, compórtese. Y la gente se va a dar cuenta de la diferencia. Entonces, ¿usted quiere ser amigo del mundo o quiere ganar al mundo para Cristo? Por eso dijo Jesús allá en el mismo capítulo Juan 17. Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Aquí yo le agregaría que los guardes de la amistad con el mundo, porque el mundo y sus pasiones nos van a atrapar. Nos van a atrapar tarde o temprano. De tanto estar con el mundo, usted va a terminar haciendo lo mismo al mundo. Y lo ideal es que usted sea luz y sal, que donde usted esté la gente termine haciendo lo que usted hace. Entonces, no importa si te llaman fanático, anticuado, lo que sea, no. Esa es su forma de ser. Entonces, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nosotros no podemos permitir eso porque el Espíritu que mora en nosotros, Él mora en nosotros. ¿Y qué pasa? Pues Él nos cela, Él nos ama, Él se contrista cada vez que hacemos esto. ¿No? Entonces, ese Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, pero ¿qué? Celosamente. Él es celoso. Él es como una novia que se va a casar y ve qué pasa porque habla con ella, celoso. Pero aquí se refiere a ese celo de no estar coqueteándole a Satanás, porque usted está con el mundo, está con el enemigo. O sea, usted está jugando con el enemigo y no es eso. Entonces la Escritura dice, ¿por qué no puedes encontrar las palabras exactas de la Escritura citada en Santiago 4:5 en cualquier verso específico del Antiguo Testamento? Más probable es la visión que Santiago de que Santiago no estaba citando ningún pasaje del Antiguo Testamento, sino simplemente estaba dando una recomendación de que cómo se debería comportar la iglesia. Normalmente, casi siempre que habla Santiago, que habla Pedro, Pablo, siempre tocan un versículo de la Escritura. Él no tomó un versículo específico, simplemente habló de lo que se debe hacer. Y entonces, hay tres enemigos que yo quiero contarle acá, los enemigos, y dice así, hay tres guerras que tenemos. Primero, es una guerra que tenemos externa, ¿cierto? Esa guerra contra los hermanos, esa guerra contra especialmente los hermanos, las personas. Hay una guerra esa guerra contra los hermanos, entonces envidias continuas, envidias, celos, que por qué lo llaman, que por qué lo invitan a él, que por qué a mí no. Esas guerras que tenemos contra personas que avanzan espiritualmente y yo no, o porque los nombran pastores, misioneros, o van al seminario y yo no he podido. Hablando de la iglesia, hablando de la empresa ni se diga, ¿no? Y hablando del caminar diario en la casa, pues porque a mi hermano lo quieren más, a mí no. Esas guerras externas, esas guerras que tenemos contra otras personas por envidias, por celos, por cualquier cosa de esas. Esa es una de las guerras que mantenemos. Otra guerra que hay es esa guerra que es interna, conmigo mismo.
esa guerra que tengo yo aquí adentro, que no acepto, que no me entiendo, que no quiero, que me provoca ira, que me provoca tristeza, que me da mal genio, esas cosas que están aquí luchando en mí, esos pensamientos, esos deseos, esas pasiones, son luchas terribles. Entonces, las externas, bueno, tú le puedes echar la culpa, es que fue el hermano tal, fue el pastor, fue la iglesia de allá, bueno, fue por eso, fue por esa señora, fue por lo que sea. Pero las que son internas, ¿a quién le echa la culpa? Si esas son suyas. Entonces, ¿qué hace Satanás? Te acusa, te empieza a acusar y empiezas a sentirte que no vales, que no sirves, a perder tu estima, a perder tu valor. Entonces, hay esa lucha. Y está la que nos acaba de decir, que cuando yo me hago amigo del mundo, entonces me constituyo, ¿qué? Enemigo de Dios. Es una guerra contra Dios. Esa es una que tenemos perdida. Porque si yo me hago enemigo de Dios y amigo del mundo, pues enemigo de Dios llevo todas las de perder, porque yo soy su hijo, soy cristiano, pero me hice enemigo de Dios. Mucha gente termina y se aparta de la iglesia, se aparta y pierde su comunión, pierde su amistad con los hermanos, empieza incluso hasta a hablar mal y se refiere a los cristianos como ustedes, los cristianos, siendo el cristiano. Entonces, vamos a verlo desde esos 3 puntos cuando yo me hago enemigo de Dios. Entonces, yo me hago enemigo de Dios cuando me hago amigo del mundo. El mundo es enemigo del Padre. Ve aquí la Trinidad. El mundo es enemigo del Padre, ¿cierto? La carne, la naturaleza carnal, es enemiga del Espíritu Santo. Y el diablo es enemigo de Jesús. La Trinidad, ahí está. Entonces, como el mundo es enemigo de Dios, ¿cómo me hago enemigo de Dios? ¿Cómo libro esa guerra contra Dios? Cuando me hago amigo del mundo, me hago amigo de mi carne o me hago amigo del diablo. Ahí me constituyo en enemigo de Dios. Armo una guerra contra Dios. La guerra con mis hermanos, mis vecinos, pues bueno, la toreo, lo demando, lo que sea. La guerra en mi corazón, en mi interior, pues bueno, ahí tengo que entrar yo no hay otra manera que el psicólogo ir ante el Señor. Y la guerra contra Dios es por esas mismas 3 causas. Entonces, cuando yo tengo esa guerra contra Dios por estar con el mundo, el problema se me hace más fuerte. No puedo coordinar, no puedo enfocar, no puedo tener claridad. Ese es el problema. Entonces, normalmente hay como 3 actitudes para eso, ¿no? 3 actitudes como resultado de esas guerras que tengo, ¿no? Con Dios, con mi carne y con la gente de afuera. Pero la más terrible es que yo peleo con Dios cuando me hago amigo del mundo. Cuando yo empiezo a hacer lo que hace el mundo, a hablar como habla el mundo, a negociar, a hacer negocios como los hace el mundo, e incluso hasta predicar como predica el mundo. Porque predican para complacer a las personas y no para complacer a Dios. Entonces mire cómo Santiago nos empieza a exhortar, pilas. Esos 3 enemigos que son el mundo, la carne y Satanás son los mismos enemigos de Dios. Y yo no me puedo constituir en amigo de los enemigos de Dios. Entonces la solución que comenzamos a encontrarla del 6 al 10, Santiago 4, 6 al 10, entonces es en humildad ponerse bien con Dios, morir a ese deseo de orgullo, de altivez, de avaricia, morir, y que realmente no sea yo el que gobierne, porque muchas veces queremos es doblar el brazo de Dios, que Él haga mi voluntad. Entonces mire lo que dice acá: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunos pues a Dios resistid al diablo, y da gracia a los humildes. Algunos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar
Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Primero, para que el diablo no siga, o sea, el mundo, la carne y el diablo. Recuerden, son los tres enemigos. Ahora, Santiago va a mostrar cuál es la solución para los tres enemigos. La primera solución es esta. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. No se puede resolver por mi fuerza. No puedo resolver el orgullo, la avaricia, la codicia, la vanagloria. Eso no el ego no lo puedo resolver por mis fuerzas. Por más que usted diga, no vuelvo a ser celoso, no vuelvo a ser egoísta, no vuelvo a hablar mal, no vuelvo a ser grosero, no vuelvo a envidiar a los demás. No, eso es muy difícil porque es naturaleza en la carne, es la que tenemos allí. Estamos luchando contra eso, contra esos tres enemigos. Entonces, lo primero que Santiago reconoce es que es por la gracia de Dios que podemos vencer a esos tres enemigos. Repita conmigo, es por su gracia que podemos vencer, no es por mi capacidad, por mi ayuno, mi oración, no. Todo eso me ayuda a bajar la cabeza y a ser humilde. Por eso aquí dice que el Señor da mayor gracia. Y por eso es que dice así, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Da gracia a quién? A los que se humillan, a los que dicen, Señor, reconozco que soy avaro, que creo problemas, creo divisiones, creo peleas, creo guerras. No estoy conforme con nada, envidio todo, critico todo. Reconocer es humillarse, ir ante Dios y arrepentirse. Señor, me arrepiento de crear conflictos, de ser la persona que siempre está en conflicto en la casa, no me cae bien nada, no me hacen bien nada, no miro nada bueno, todo lo que veo es malo, todo lo que digo lo juzgo, todo lo que dicen lo critico, no estoy de acuerdo con nadie. Es porque en tu corazón no has perdonado. Entonces por eso dice, humíllese, porque Dios da mayor gracia a aquel que se humilla. Humillarse es perder sus derechos, pierdo mis derechos. Yo puedo gritar, yo puedo mandar, yo puedo ganar la pelea, yo puedo tener los argumentos, bíblicos, teológicos, de fuerza, intelectuales y gano. Pero ¿sabe qué? Pierdo una familia, pierdo mis hermanos de la iglesia. Gané, pero perdí. Más bien, calladito. Humíllese, acepte, luego Dios te dará la victoria. Algunos pues, dice a Dios, ¿qué dice Dios? Resistan al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire, entonces el diablo nos tiene acosados por todo lado. Recuerde el contexto de lo que estamos hablando. Divisiones, peleas, es lo que está surgiendo. Entonces el diablo va ganando la batalla. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo vamos a contrarrestar eso? Primero, humíllate. Segundo, al humillarnos, voy a buscar a Dios. Cuando busco a Dios, entonces el Señor me da de su gracia. Y por gracia, quita de mí la envidia, el egoísmo, la avaricia, la codicia. Me libera de eso. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo resistir al diablo. Resistir al diablo no es, diablo, te resisto, te ataco, te echo fuera. No, el diablo ni se mueve un centímetro. Al diablo no le hacen nada esas palabras. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue derrotado por Jesús en la cruz. El único que lo puede juzgar al diablo es Dios, el mismo Jesucristo, no nosotros. Nosotros no. Nosotros el máximo poder que nos dio el Señor y la autoridad es para echar fuera demonios y sanar enfermos y predicar, lógicamente, para predicar el Evangelio. Pero a Satanás no nos mandó ni atarlo, ni golpearlo, ni nada. Eso es un privilegio de Jesús. Él es el único que lo puede atar y mandar allá por 1000 años, atarlo y luego mandarlo al infierno, no nosotros. Eso no es trabajo nuestro. Pero ese trabajo lo hace Dios cuando nosotros nos humillamos, reconocemos nuestro orgullo, altivez, que hemos causado pelea, que somos los del conflicto en la casa, en la iglesia. Y entonces que el Señor nos llena de su gracia.
Su Espíritu Santo pone en nosotros sabiduría, amor por las personas, amor por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, amor por nuestros pastores, por nuestros hermanos en la iglesia, amor por el presidente, amor por los que gobiernan, amor por nuestros vecinos, amor por nuestro jefe o nuestros empleados. Y entonces ahí sí puede, entonces ahí sí el diablo huye de nosotros. Eso es resistir, y luego hablamos allá en Efesios 6 cómo resistir, cómo estar firmes con toda la armadura. Y si usted revisa, toda la armadura es ser humildes, reconocer nuestros errores para que el Señor nos revista. Ok. Y luego entonces dice, mire esto, Él se acercará a vosotros. Si yo me humillo y dejo que Él me llene, pues ya se acercó porque empezó a llenarme. La llenura del Espíritu Santo es todos los días. Y el decir, Señor, hoy quiero que me ayudes con esta debilidad, altivez, orgullo, temor, miedo, ira, avaricia, codicia, lujuria, lo que sea. Y luego entonces dice aquí al Señor, limpien vuestras manos, ustedes los pecadores, limpian las manos, porque ¿qué quiere decir? Las manos las levantamos al Señor, pero con las mismas manos hacemos trampas, hacemos males. Limpiar las manos quiere decir, la palabra de Dios nos limpia, es reconocer de nuevo. Limpiar las manos no es hacer el típico juego ahí de una ollita que con agua, no. Es limpiar las manos, hermano, es reconocer los errores que hemos cometido. Porque las manos quiere decir trabajo. Las manos quiere decir que son para bendición, son para adorar a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios y al mismo tiempo estamos haciendo cosas malas con nuestras manos? Y cuando limpiamos nuestras manos del enemigo, estamos resistiendo a Satanás. Los que son de doble ánimo, que están allá y están acá, que le creen a Dios y hay veces no le creen, como dice en el capítulo 1, no piensen que van a recibir nada. Los de doble ánimo más bien purifiquen sus corazones, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. El corazón está corrompido, lleno de avaricia, codicia, lujuria, mentira, engaño. Purificarlo es llenarlo de la palabra, es alimentarte todos los días y meditar en la palabra, orar en el Espíritu, en lenguas, es estar hablando con Dios. Eso es la forma más fácil de purificar nuestros corazones, porque los corazones están contaminados. ¿Quién los conociera? Solamente el Señor. ¿Ya? El corazón nuestro es lleno de avaricia, codicia, envidia, engaño. El corazón nuestro solo de continuo quiere hacer el mal. Es por eso que el Señor dice, limpien sus corazones. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, meditando en ella. Y la gracia del Señor pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pone amor, pone perdón. Nos deja ver a las personas con amor, así sean malas. Sabemos que Satanás es el que lo está dominando y controlando. Afligidos y lamentad y llorad, dice la palabra de Dios, porque vuestra risa será convertida en lloro y vuestro gozo en tristeza. Si no nos humillamos, si no reconocemos, si no nos arrepentimos y no nos llenamos de su palabra para que el Espíritu Santo de Dios siga en nosotros creciendo y llenándonos, pues ¿qué vamos a tener? Lloro, lamentación. Y esa risa que al comienzo allá con el mundo, jaja, tomando, echando chistes, haciendo trampas, pues esa risa se va a convertir en lloro. Y no está hablando acá de pronto de perder la salvación, sino de consecuencias que podemos tener por estar en cosas sucias, en cosas que no son. Y vuestro gozo en tristeza, ese gozo momentáneo se va a ir. Si no hacemos, no nos humillamos, si no reconocemos que es por la gracia de Dios que va a ser la transformación en nosotros. Ahora, no va a ser de un día para otro, seguramente que va a tomar algún tiempo, pero persevere, como dice allá el Señor en Gálatas, ¿cierto? No deje de hacer lo bueno porque a su tiempo recibirá, si no desmayas. Entonces, afligidos, lamentad, llorad, porque vuestro gozo se convertirá en tristeza si no hacemos eso. Entonces dice, entonces por el contrario, humíllese delante del Señor y Él los va a exaltar. ¿Sí ve la respuesta? Para no pasar por el lamento, el lloro y perder la risa y perder el gozo y estar en tristeza, humillémonos. Y vuelvo y digo, humillar es reconocer que he fallado, reconocer mis fallas. Humillarme es aceptar que no tengo derechos
sino solo deberes. Y el deber mío es humillarme, pedir perdón, arrepentirme y empezar a llenarme cada día de su palabra, ¿ok? Entonces, Él da mayor gracia a aquellos que el mismo Espíritu Santo nos llena. Él primero nos contrista, primero dice estoy triste para que tú te arrepientas, para que tú te humilles, ¿no? Esa es la humildad que el Señor quiere. Es algo que Él nos da gratuitamente su gracia. Él anhela que nosotros gratuitamente nos humillemos, ¿no? Entonces, ese problema de que hay que resistir al diablo es a través de nuestra actitud. A través de nuestra actitud, por medio de la gracia, lo vamos a resistir. No hay otra manera. Vuelvo y digo, no es guerra espiritual, no es echar fuera al diablo, no es combatirlo con palabras, no. Ayunos, bueno, todo eso te puede ayudar de pronto, pero la verdad es que es solamente cuando nos humillamos delante de Dios. Y humillarse, reconocer los errores que hemos cometido. Es de esa única manera, ¿no? Y luego pasamos al versículo 11, el 4:11, y habla en el 4:11 de lo siguiente: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Y esta es una orden, no hablemos mal. Hablando de la iglesia, ¿no? No hablemos mal. Una cosa es hablar mal. Y si tú tienes algo contra tu hermano porque él está haciendo algo que no es, no hable mal. Llámelo usted aparte y dígale, mi hermana, mi hermano, esto no se hace, esto no es correcto. Yo te exhorto acá en el amor del Señor. Lo hago personalmente, nadie está aquí con nosotros, lo hacemos los otros dos y el Señor. Y si la persona aceptó y corrigió, nunca más vuelvo a hablar de eso. Pero si continúa, llame a otro hermano y llámenlo a él aparte. Es lo que manda la palabra de Dios allá en Mateo 18. Entonces no hablemos mal de otros, porque nos ponemos a hablar mal de otros, a murmurar. Y eso es el humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar ¿en qué? En estar bien con los demás. O sea, si yo quiero estar bien con Dios, debo estar bien con los demás. Yo no puedo decir que yo estoy bien con Dios cuando estoy en guerra con otro. Eso no es correcto, ¿cierto? No murmuremos unos de los otros. No juzguemos a nuestro hermano por su forma de orar, por su forma de vestir. Tranquilo, porque esos son modismos, son costumbres. Pero miremos si cumple los principios. Y antes de ir a hablar, mira la paja que hay en tu ojo. Yo antes de ir a hablar con tu menchar, si yo estoy haciendo eso, antes de ir a decirle esta exhortación, de pronto yo estoy peor que él. Entonces primero me miro a mí, luego sí voy allá. Es lo que hay que hacer. Entonces, es lo ideal, que podamos hacer eso. Cuando yo digo que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Soy mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto? Eso está en 1 Juan 4:20. Entonces, el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a nuestro hermano nos ponemos en el mismo lugar como si fuéramos la ley, o como si fuéramos jueces, o como si fuéramos Dios. Y al hacer eso estamos diciendo que a mí me juzguen igual, que si yo llego a hablar, júzgueme. O sea, estoy sembrando maldición para mi vida. No, yo no voy a hacer eso. Entonces yo les invito, puede que alguien falle, puede que alguien esté mal. Claro que eso es normal, en las iglesias pasa eso, hasta líderes y pastores. ¿Qué hay que hacer? Primero, ora a Dios. Segundo, si sigue, llámalo aparte. Esa es la clave. Esa es lo que hay que hacer. Cuando nos portamos correctamente con humildad ante Dios, nos vamos a portar correctamente con humildad. ¿Cómo sé que yo tengo una relación de amor y de humildad con Dios? Cuando tengo una relación de amor y de humildad con los que están en la iglesia. Recuerde que primero hablamos de la acepción de personas, de que la hacemos a un lado. Aquí pasa lo mismo. En la iglesia hacemos a un lado una persona porque se viste así o porque no es del estrato que yo me trato. Yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es como para gente pobre. Yo tengo un estrato mayor o yo, cosas así. Eso es pecado delante de Dios. Pecado total. Ahora mire lo que dice el verso 13 al 16.
Aquí habla de la preocupación en contra de las actitudes de independencia, ¿no? Esa independencia de Dios. Mire, dice así el versículo 13. Lo voy a leer acá en la Reina Valera. Vamos ahora, los que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y vamos a hacer negocios, aquí dice a traficar, y ganaremos mucho dinero, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es tu vida? Cuénteme, ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir más bien, si el Señor quiere, viviremos y haremos y esto y aquello. Pero ahora se jactan en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Wow. Y aquí dice en la Reina, en la nueva versión internacional. Ahora escuchen esto. Ustedes dicen, hoy y mañana iremos a tal y cual lugar, pasamos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como niebla que aparece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda la jactancia es mala, así que cometen pecado todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero vamos a llevarla despacito. Ok, los que deciden que hoy y mañana y tal y que haremos y compraremos, negociaremos, yo voy a ir, yo traigo, yo compro, yo vendo, yo voy a montar esto, yo voy a hacer una iglesia, yo voy a ir a misiones, yo voy a poner un negocio, yo voy a estudiar tal cosa. Entonces, el Espíritu Santo aquí por medio de Santiago reprende el tipo de corazón que piensa así y que vive de esa manera. Hacer planes por mi propia cuenta y creer que no me va a pasar nada y que yo tengo el control de todo se llama pecado. Wow. ¿No? Se llama soberbia. Se llama vanagloria. Eso es lo mismo que está hablando Santiago atrás. Entonces, lo que debemos hacer acá con mucha delicadeza, debemos considerar que nuestra vida es frágil, que la vida pasa en cualquier momento, porque en cualquier momento se nos va, se nos desaparece. Hay mucha gente que compra seguros de vida, pero realmente ningún seguro de vida te puede asegurar la vida. Lo único que hace el seguro de vida es asegurarle a los que quedan vivos, no a los que se mueren. Entonces, yo pienso que, y la Biblia nos dice, nos pone a pensar en que nosotros debemos vivir cada día haciendo planes, pero poniéndolos delante del Señor. No quiere decir que no hagamos planes. Hagamos planes como si fuéramos a vivir, dice por ahí alguien, no sé si fue Martín Lutero aquí, como si fuéramos a vivir 1000 años. Pero vivamos también como si partiéramos mañana mismo, como si nos fuéramos ya para el cielo. Entonces tenemos que tener ese equilibrio, hacer planes, pero siempre diciendo, Señor, los pongo en... Hay un proverbio que dice que el hombre hace sus planes, traza sus caminos, pero Dios los endereza. Y hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces yo prefiero hacer los planes y hago mis sueños, mis planes y los coloco ahí y digo, Señor, esto es lo que yo anhelo y deseo en cada una de las áreas. Yo tengo área espiritual, en mi área económica, en mi área de salud, en mi área afectiva o familia y en mi área en conocimiento, intelecto y proyectos. Yo digo, Señor, este es mi sueño. Y lo pongo para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Ahora, Señor, conforme a tu voluntad, enderézalos, cámbialos, pon en mi corazón lo que realmente tú quieres. Y eso es, por eso dice el Señor, no te preocupes por el día de mañana. No quiere decir que no hagamos planes, quiere decir que no entremos en desesperación y preocupación porque no salió la cosa como la queríamos. Entonces tú puedes hacer tus planes, pero no podemos justificar el pecado de no hacer lo bueno. Entonces, mire, por eso termina el versículo o el capítulo con eso, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. ¿Por qué? Porque yo sé que es bueno, yo sé lo que debo hacer
y yo sé lo que no debo hacer. Pero resulta que yo hago planes y no meto a Dios, que es egoísmo, que es avaricia, que es codicia, que es todas esas cosas. Entonces, cuando yo no meto a Dios, ¿qué quiere decir no meter a Dios? Que hay mucha gente que ora por su proyecto para que Dios se lo haga. Dios, yo quiero esto, yo anhelo esto. Y si usted está en una iglesia de esas de la no sé cómo le llaman ahora, pero bueno, le decíamos antes, las iglesias de la prosperidad, del positivismo, donde Dios es empleado suyo y Él hace lo que tú quieres. Dios, yo quiero esto, yo visualice y pídale a Dios, tiene que pedir así, así para que Dios te dé. No, Dios no es sirviente de nadie, Dios es Dios, Él es el dueño, yo soy su empleado, yo soy su siervo. El siervo nunca mandará al dueño, pero nos enseñaron eso. Entonces, ¿qué es tu vida? Tu vida pasa rápido. Si usted tiene poquitos años, 15, 20, pues en cualquier momento pueden acabarse. Si usted tiene la edad que tengo yo, 60 años, ¿en qué momento ya se acabó la vida? Y si usted tiene 90, dice, pero Dios, ¿pero qué pasó? No he hecho nada. ¿Sí me entiende? Entonces, no, nosotros vivimos un día o vivimos 80 o 100 años. Hay que vivirlos para el Señor. Cuando tú vives para Él, para servirle a Él, todos los días y todos los años son hermosos. Pero no haga planes por su lado, no haga puentes para Dios. Haga con Dios puentes. No haga edificios para Dios. Haga con Dios el edificio que Dios quiere hacer. De hecho, únase a Dios a hacer la obra de Él. No que Dios haga para usted su obra. Usted está haciendo una obra y Dios, ayúdame, envíame, mándame, yo estoy haciendo esto para ti. Carreta. Lo está haciendo para usted ser vanaglorioso, para que digan, vea cómo lo hizo, qué importante, cómo trabaja para Dios, qué servidor, qué hombre, qué mujer de Dios. Es para eso que lo está haciendo. No. Usted no le ponga a Dios a trabajar en sus obras. Usted trabaje para Dios en la obra de Dios. A usted le dicen, haga sus sueños, escriba sus sueños para este año, plásmelos y pongámoslos ante el Señor para que Él te los dé. No, yo hago mis sueños y quién sabe si Dios querrá esos sueños. Más bien, renuncia a sus sueños y diga, Señor, dame el sueño tuyo y escríbelo. Coja un cuaderno, póngalo en su mesita de noche, todas las noches, Señor, ¿cuál es el sueño que tienes para mí? Para este tiempo, para esta época, para los años que me quedan, si es casado, ¿cuál es el sueño que tienes para nosotros como pareja, Señor? Y renuncia a ese sueño independiente. Hay parejas que no pueden triunfar porque él sigue con sus sueños y ella con sus sueños y cada uno por su lado. No, los dos cuando se casan mueren, renuncian a sus sueños para que Dios les dé un sueño en común como pareja. Y así es que funciona. Eso es, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces no es así como nos han enseñado es que no, usted ordene a Dios que Dios le cumple, Dios está para servirle a usted, créale. No, eso es positivismo, eso es nueva era. El Señor es el que gobierna, el que manda y Él tiene sus planes y nosotros le ayudamos en su plan. Por eso dijo, mire, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto les doy poder. ¿Para qué? ¿Para que hagan lo que les dé la gana? No, para que vayan y lleven este evangelio del reino a todas las naciones. ¿Ve? Que es para hacer la voluntad de Él, no la mía. Muy bien. Y por eso termina diciendo la palabra de Dios con ese último reto. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Y mucha gente se escuda, ¿no? No, yo no sabía, pues yo la verdad sí lo oí, pero yo escuché, pero no. Si usted lo escuchó y sabe la verdad y no la dice, es pecado. Si usted sabe qué hacer y no lo hace, es pecado. Santiago sabe que es mucho más fácil el pensar sobre y hablar sobre humildad y dependencia de Dios que lo que es vivirla. Yo puedo predicarle a usted de humildad, de amor, de fe, pero yo no la vivo. Puede que no la viva. Pero es que aquí Santiago dice, no, hay que ser coherentes. Aún así, Él ve el plan de la mente de Dios, ya que sabemos estas cosas, nosotros somos responsables de hacerlas. Ya que sabemos lo que Dios quiere,
que hacemos, hagámoslo. Porque si usted sabe que hay que predicar y no predica, es pecado. Usted sabe que hay que ayudar a los demás, a los enfermos, a los pobres, y no les ayuda, es pecado. Usted sabe que un hermano en la iglesia tiene una necesidad y usted lo sabe y no le ayuda, es pecado. Es pecado. Usted sabe lo que hay que hacer, que hay que ir a la iglesia, que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que ayudar, que hay que hacer misiones, que hay que predicar, que hay que sanar, que hay que echar fuera demonios, que hay que orar, que hay que meditar la palabra. Todo usted sabe, lo que usted sabe, tienen que obedecerlo. Y si no les he contado como pecado. Ahora diga, no leo más la Biblia porque entonces voy a aprender más y me toca hacerlo. No, entre más leemos la Biblia, más fácil es. Porque Dios pone de su gracia en nosotros para hacerlo. Así es de que Santiago 4 es una exhortación maravillosa guiada por la gracia de Dios. Sin la gracia de Él no podemos hacer nada. Así es de que próximamente nos encontramos entonces para poder leer Santiago 5. Dios me los bendiga.